¿Cómo están? ¿Se ven bien, ¿Tomaron un cafecito o dos o tres? Sí. Aquí estamos electrificados. Bueno, es un gusto estar aquí. Y en esta reunión quisiera hablar de un texto que es el texto más conocido y más famoso de toda la Biblia. ¿Quién me puede decir a cuál texto estoy haciendo referencia? Sí, les van a regalar un puro saliendo. Quiero hablarles de Juan 3:16. Yo me acuerdo cuando me convertí hace muchos años, los primeros dos textos que aprendí eran: número 1, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fue el primero. El segundo era de San Juan 3:8. Os es necesario nacer de nuevo. Pero en sí, yo por 54 años he pensado en este texto, lo he leído, y uno puede llegar a pensar: no, pues esto ya lo sé, ya le saqué todo el jugo. Pero la verdad es, nunca vamos a sacar todo el jugo de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y entonces me gustaría hablarles de San Juan 3:16 en esta mañana, tarde, noche, pero vamos a orar. Padre, pido que en estos próximos minutos tu Hijo Jesús pudiera ser glorificado aquí entre nosotros, que el Espíritu Santo podría tomar de lo suyo y haznos saberlo. Pido, oh Dios, tu gracia, y en el nombre de Jesús oro. Amén. Digan conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Este texto es el mero mero. ¿Cuántas veces yo he visto en diferentes ciudades hasta un grafitero, quién sabe de dónde vino, ha de haber sido cristiano, y pone ahí en San Juan 3:16 o el texto? Y en muchos lugares diferentes, ya muchas veces al ver el fútbol americano, no falta que hay un fanático ahí en las gradas que tiene una pancarta y San Juan 3:16. Me acuerdo hace años tenían problemas en el NFL, en el fútbol americano, porque con estas pancartas se ponían tras de la zona de anotación. Y cuando alguien se anotaba, estaban los jugadores celebrando aquel con su pancarta. Juan 3:16. Pero es la palabra de Dios y es un texto que en verdad resume varios puntos muy importantes en cuanto al Evangelio. Y entonces, en el primer lugar, quiero decir algo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Dios es amor. Que Dios es amor, que su naturaleza, su inclinación, es su persona, voy a decir, de amar. Y voy a decir que Él a nosotros nos ama, seamos como somos. En otra palabra, si tú eres bueno, Dios te ama, pero no porque eres bueno. Y si tú eres malo, Dios te ama y no es porque tú eres malo. Porque Dios en su carácter, Dios en su personalidad, Dios es amor. Y entonces Él nos ama. Y voy a decir, Él nos ama independientemente de lo que tú y yo somos. Puede ser que nos ama y le agrada nuestra obediencia. Puede ser que nos ama y le desagrada nuestra desobediencia. Pero ni nuestra obediencia o falta de obediencia afecta lo que es su amor para con nosotros. Y entonces digo esto para animar a algunos, porque hay los que dicen: nadie a mí me ama. Puede ser al nivel terrenal, ¿no?
Pero al nivel divino, Dios nos ama, sea como sea. Y no es un amor merecido. Vivimos en un mundo en donde todos creen que tienen que hacer ciertas cosas, ser otra cosa, para ameritar amor, para que alguien te ame. ¿Y qué tengo yo de valor que puede causar que la gente me ame? No, el amor de Dios no es ganado, no es merecido. Y tampoco se puede perder el amor de Dios. Yo puedo portarme como diablo, yo puedo hacer lo que quiero hacer en muchas cosas así, pero Dios no me deja de amar. Alguien ha dicho que Dios nos ama, o sea, con una alegría o con una tristeza, pero al fin de cuentas Dios nos ama. Y quiero decir a todos ustedes que están aquí el día de hoy, la gran mayoría de los cuales ni puedo ver por las luces aquí, creo que me van a interrogar adentro de poco, pero al fin de cuentas, si te veo o no te veo, Dios te ve y Él a ti te ama y quiere que tú lo sepas, porque si tú puedes concebir de que Él te ama en verdad, esto nos da dirección, esperanza y fortaleza. Y es un amor que nunca nos va a abandonar. No se frustra, dice, ya lavo las manos de este cuate ya. No, su amor nunca falla, dice la Biblia. Continúa, nunca termina. Y yo creo que algunas de las cosas que más nos puede establecer y solidificar y que nos puede fortalecer en la vida y en el Evangelio es el conocimiento de que Él nos ama con un amor incondicional. No es que vayamos a abusar de este amor, no vamos a presumir sobre este amor, pero el amor nunca deja de ser, y estamos hablando del amor de Dios para con nosotros, nunca deja de ser. Entonces, si tú lo has regado, si tú has pecado, si tú has cometido un terrible error y el diablo ahí está diciéndote, Dios no te ama, ya después de esto ya no te ama, ya te dejó de amar, dile que es un mentiroso, porque Dios nos sigue amando. ¿Qué esperanza tenemos si lo regamos y Dios nos deja de amar? Es precisamente su amor que en medio de nuestras regadas nos da la gracia para poder volver a levantarnos. Y entonces nada más digo esto de introducción. Dios nos ama. Dice Juan 3:16, porque de tal manera nos amó Dios. ¿Ok? Lo voy a ver, tanto café. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Voy a decir de nuevo, Dios a nosotros nos ama. El mundo en sí tiene muchas dudas en cuanto al amor de Dios. E inclusive que hay algunos, si no están negando la existencia de Dios, están negando su amor para con nosotros. Y basan sus críticas en lo que es el sufrimiento de este mundo, el dolor de este mundo. Y dicen, si Dios nos amara en verdad, ¿cómo podría permitir que pasara esto o que sucediera esto? Y están midiendo el amor de Dios para con ellos con la vara de sus situaciones. Si todo me va bien, es porque Dios me ama. Si todo me va mal, es porque Dios no nos ama. Y yo creo que si ustedes fueron aquí a la Plaza Central de Morelia y si hicieron una encuesta, si hablares con 100 personas, nada más la pregunta, ¿qué crees? ¿Dios nos ama o no nos ama? Entre ellos encontrarían varias personas que dirían no. Y si les preguntares por qué, dirían porque esto y esto y esto y esto pasó. Y en esta manera están usando esta vara para determinar si Dios nos ama o no. Yo creo que hay más personas que caen en la siguiente categoría. No es que dicen que Dios no nos ama, pero creo que dirían, pues, si ahí está, ¿qué cosa?
es indiferente, no le importa, no nos mira, no toma interés en nosotros. Y yo me acuerdo, antes de ser cristiano, yo estaba entre los dos, o sea que no me ama o es desinteresado, como que no tiene interés, no se fija, no le importa. Y ahí vamos tú y yo en nuestra vida, de golpe en golpe, de cosa en cosa, y luego decimos, ¿y qué onda? ¿Y Dios? No, pues es indiferente, no importa, no se fija, no es como que Él tiene interés en estas cosas. Y estas actitudes que podemos tener, que Dios no nos ama, o que en sí Dios no tiene interés, o que tenemos que ganar su amor en alguna manera, fíjense bien lo que voy a decir. La raíz de estas cosas se encuentra en el huerto de Edén, con Adán y Eva, que fueron creados en la imagen y semejanza de Dios, que vivían en una comunión perfecta con Dios, y Dios llegaba al diario al huerto y convivían y tantas cosas, y ellos estaban realmente, yo creo, en algo como un paraíso ahí con Él. Pero un día la Escritura nos dice que llegó ahí una serpiente, o la serpiente, el diablo, y él llegó allá y comenzó a conversar con Eva. Y luego le hace una pregunta, como si él estuviera confundido. Y dice, ¿es cierto lo que yo he escuchado? ¿Qué has escuchado? Que Dios no quiere permitirles comer de ninguno de los árboles del huerto. Todos son prohibidos. Y entonces ella dice, no es así. Podemos comer de todos los árboles del huerto, menos uno, el que está en medio del huerto. Él ha dicho a nosotros que podemos comer de todos, pero de aquel no. Y en esto el diablo dice, te voy a decir por qué no quiere que ustedes coman de este árbol. Porque él sabe que en el día que coman de este árbol, llegarán a ser como Él, como Dios, conociendo el bien y el mal. Y ella escuchó, ahora entiendo por qué es así. Luego llama a su marido, y ellos comieron del árbol porque creyeron la mentira. El ser formado y creado en la imagen y semejanza de Dios no les bastó. Querían ser un Dios. Y entonces comen del árbol, y en sí están imaginando que de pronto van a llegar a ser como dioses. Pero no fue así. Siguieron de seres humanos, pero cayeron, se corrompieron, se trastornaron por adentro y llegaron a ser separados de Dios, imaginando que eran dioses, pero no eran dioses, independiente de Dios, haciendo las cosas a su manera, transgrediendo toda palabra y ley de Dios. Y todo esto dijo Dios, si comen de esto van a morir, les va a afectar, les va a destruir. Y tú qué sabes, queremos ser dioses. Y se independizaron de Dios, se alejaron de Él. Y en esto toda clase de maldad y problema y dolor ha venido sobre la raza. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vuelvo a decir, Dios ama al mundo. Si hablamos del mundo, ¿cómo lo definimos? El mundo es la raza humana. Dios ama a la raza humana entera, no solo a los buenos, sino a los malos también. No hay nadie excluido. Su amor abarca a todo ser humano que ha vivido, que vive y que vivirá. Dios nos ama. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Dios ama, que Dios ha amado, Dios siempre amará a lo que es la raza humana. Y este amor
que Él tiene para con nosotros, fíjense lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Que ha dado su Hijo unigénito. Pues ¿de qué está hablando? Que ha dado su Hijo unigénito. Yo creo que está hablando, si viéramos todo el libro de Juan, está hablando de lo que se llama la encarnación. La encarnación fue cuando el Hijo de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cuando el Hijo de Dios vino del cielo y nació de la Virgen María. Y la Escritura dice, y el Verbo fue hecho carne. Cuando el Hijo de Dios vino del cielo, no dejó de ser el Hijo de Dios. No dejó de ser divino. Pero cuando Él vino del cielo a este mundo y fue concebido en el vientre de la Virgen María, lo que pasó es esto: el Hijo de Dios tomó a sí mismo, se vistió, voy a decir, tomó a sí mismo nuestra naturaleza humana y llegó a ser uno de nosotros sin dejar de ser Dios. En sí, en Él hay dos naturalezas, o sea, es divino y también es humano. Yo soy humano, el Padre es divino, pero Jesús en sí abarca los dos. Es único, no hay nadie como Él. Y cuando Dios dio su Hijo, vino a este mundo, fue encarnado, se hizo hombre. Y uno dice, ¿y por qué? Yo creo que hay dos razones por las cuales que el Hijo de Dios se encarnó. Número uno, es para traer una revelación fidedigna de quién es Dios Padre. Hemos platicado de que muchas veces los hijos en sí tienen las características de sus padres. Yo soy el príncipe y el líder en sí, el inicio del linaje de los guapos en nuestra familia. Aquí estoy yo, el original. Luego mi hijo viene, nace y dicen, wow, parece su papá, pues ponle una estrella dorada aquí en la frente. Y luego viene Jared y todos dicen, pues parece el hijo de Jonatán. Y entonces al fin de cuentas, no, pues ya heredó, ¿entienden? Y yo creo que ya tengo un bisnieto y le veo y digo, no, ya tiene madera, ya se va a volver a ser igual de guapo como su bisabuelo. Y hasta Liam, yo creo que ya está en línea para un trofeo también. ¿Por qué? Porque los hijos heredan las características de sus padres. Estuve no sé en dónde hace unos días con Patty y estaba una señorita allá y le dije, yo ya sé quién es tu madre. No más por mirarla, era una dúplica de su madre. Y esto se ve. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y no vamos a hablar de la revoltura de estas cosas, pero ahí lo dejamos. Pero al fin de cuentas, cuando viene el Hijo de Dios a este mundo, Jesús dijo que si lo hubieran visto a Él, si lo hubieran conocido a Él, pues habían visto al Padre, habían conocido al Padre, porque Él fue la imagen exacta, el reflejo exacto del Padre en su personalidad, en su persona. Y entonces el Hijo de Dios vino a este mundo para darnos la revelación definitiva. El Antiguo Testamento hablaba de Dios, pero cuando el Hijo de Dios llega, es el reflejo definitivo de quién es Dios, su manera de ser, su manera de vivir, su manera de amor. Todo era una dúplica, una réplica de lo que está en el Padre. Entonces Él vino para revelarnos el Padre. Pero número dos, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en sí. Él viene. ¿Cuál era el otro motivo?
Y es en esto, porque de tal manera ha dado Dios su Hijo. ¿Qué quiere decir? Yo le digo esto de dar el Hijo, es la encarnación, revelación. Pero hay otra cosa, al fin de todo, mayor. ¿Qué es? Cristo vino para dar a sí mismo en sacrificio para todos nosotros. Juan el Bautista lo vio por el río Jordán, y cuando lo vio lo señaló y dijo a todos: miren a él, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vino a revelar, pero vino también para morir en una cruz, para morir ejecutado, para morir bajo el juicio y la ira de Dios. Pero no para morir allá porque Él era un malhechor. Jesús nunca era un malhechor. Jesús nunca pecó. Nunca le pudieron acusar de nada, de mala conducta. Pero entonces de todos modos Él llega, se hace carne y su vida termina en la cruz del Calvario, y Él muere bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? ¿Por sus pecados? No, por nuestros pecados. Que Él se fue ahí como el Cordero de Dios, murió en nuestro lugar, expió nuestros pecados, pagó nuestra deuda por ofrecer su vida ahí en el monte del Calvario. En el Antiguo Testamento, si un hombre pecare, al reconocer su pecado, al buscar perdón, tenía que llevar un sacrificio al templo. Tenía que llevar un becerro, un cordero, un chivo, un pichón, pero lo que era, tenía que llevar este animal al templo, vivo. Tenía que imponer su mano sobre la cabeza del animal. Tenía que confesar sus pecados sobre la cabeza del animal. Y cuando hizo esto, sus pecados eran transferidos al animal, puesto a la cuenta del animal. Y después de esto matarían, sacrificarían al animal, y él moriría. Pero en su muerte se expiaba el pecado del pecador. Me estoy explicando. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y la única manera que uno podría alcanzar perdón y libertad por los que había hecho es que un animal tenía que morir en su lugar. Jesús nace de la Virgen María. Dios, Él dice en los Salmos 40, un cuerpo me has preparado. Y luego se cita en Hebreos 10, pero un cuerpo que me has preparado, y habla de que va a morir. Porque Jesús, en el día que murió, lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén, ya habiendo condenado a Jesús a la muerte. Y en estos momentos es como que todos los pecados del mundo fueron transferidos a Él, contados a su cuenta. Él era el pecador, Él era el culpable, Él era aquel que merecía la muerte, porque llevaba nuestros pecados sobre Él. Y ahí murió, crucificado, colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la ley. Y ahí estaba Él, y murió. Y qué tan increíble, que cuando ya estaba por respirar su último, exclamó a gran voz: consumado es. ¿Qué quiere decir? Casi misión cumplida. He venido a pagar los pecados del mundo. Ya se hizo.
Y ahora que yo he pagado estos y han sido puestos a mi cuenta, los demás pueden ser perdonados e irse libre, porque la cuenta ya se pagó. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Nunca debemos ni podemos olvidarnos de la cruz de Jesucristo. En la eternidad, en el cielo, en la eternidad, el canto más cantado va a ser esto: digno es el Cordero, quien fue inmolado y su sangre derramada por nosotros. Yo no puedo olvidarme de la cruz. Tú no debes olvidarte de la cruz, porque en la cruz está nuestra salvación. Y si no hubiera cruz, si Cristo no se hubiera muerto, ¿qué? Todos tendríamos que pagar nuestra cuenta, que es tan enorme que nadie podría liquidarlo, y la condenación sería eterna. ¿Por qué no sale la gente del infierno? Es porque aún sufriendo toda la eternidad, sus sufrimientos no son suficientes para expiar sus pecados. Dice aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Piensen conmigo. ¿Cómo medimos el amor de Dios? ¿Cómo estimamos el amor de Dios? ¿Cómo podemos definir un acto del amor de Dios? La raza parece ser que por diferentes razones de las cosas no suceden como quisiéramos que sucedieran. Comenzamos a imaginar que Dios no nos ama, o que le acusamos de no amarnos. Cuando yo tenía 7 años, mi padre estuvo en un choque automovilístico. Oré ya al Padre Nuestro 7 días y murió. Mi madre, cuando yo tenía 21 años, se le pegó un cáncer de la mama. Oramos, ayunamos, yo era cristiano y murió. Un cuñado mío desapareció de su casa. Ya en sí estábamos llame a todos los Estados Unidos por una semana. No le hallamos, hasta que lo descubrieron muerto en un carro frente a la casa de un tío. Uno puede tomar estas cosas y llegar a pensar esto: Dios no nos ama, Dios no se interesa en nosotros, nos falló, no podemos confiar en Él. Pero estas cosas no son la vara con que medimos el amor de Dios. La vara con que medimos el amor de Dios es la cruz del Calvario, en donde Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre y su vida para nosotros. Y cuando uno dice: ay, mi gato se fue, y ay, pues Diosito, tráeme el gato y no viene, ay, Dios me falló. No seas tan tonto, no seas bárbaro. Voltea tus ojos a la cruz y ahí vas a ver cuánto te ama Dios. Y fíjense bien, es por medio de esta cruz que vemos cuánto nos ama, pero es por medio de esta cruz que somos librados de este mundo malo, y ya es por medio de esta cruz que ganamos una entrada a una herencia eterna en lugares celestiales, en la eternidad, en donde ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más maldad. Y entonces, al fin de cuentas, yo digo: si Cristo murió para liberarme de este mundo, y si Cristo me compró el boleto de redención con su sangre en la cruz, y este es por venir, yo no tengo nada de qué quejarme. Yo tengo todo de qué gloriar en el Hijo de Dios. Oh, qué tan lindo sería si la iglesia comenzara a cantar:
digno es el Cordero, quien fue inmolado, quien reina para la eternidad. Porque lo que Jesús ha hecho es la gloria de Dios y es la gloria de la iglesia y es el mensaje que se debe proclamar en las naciones, porque dice que Dios nos ha amado tanto que dio su Hijo para liberarnos eternamente de la perdición y de coronarnos por toda la eternidad con una herencia de gloria y vida eterna. Voy a terminar aquí en un momento más. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Piénsalo. Deja que la cruz sea tu vara de medición. Deja que midas las cosas con esto. Luego dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que el que cree en Él, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer el versículo 13 o el versículo 14, por favor, y 15. 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números 20. Israel en el desierto. Cada ratito estaban provocando a Dios por su mala conducta. Y en el capítulo 20 le vuelven a provocar otra vez. Oigo música, este es para que termine. ¿Eres tú, Alex? Yo te amo. Sospechaba que era él. Están ahí en el desierto, provocan a Dios y la ira de Dios se enciende en contra de ellos. Entonces Dios soltó serpientes venenosas entre ellos y entraron y mordieron. Y cada quien que fue mordido moría. Ya con esto por fin los israelitas clamaron a Dios y a Moisés: ayúdanos, ¿qué hacemos? No podemos matar a esta serpiente, ayúdanos. Y yo creo que Moisés dijo: Señor, ¿qué hago? Tomó una asta y luego haz una serpiente de bronce y fija la serpiente en la asta. Y luego levanta la serpiente en medio del pueblo y diles a todos que los que miren a esta serpiente de bronce serán sanados. Bueno, vamos a pensar en esto un momentito. Todos nosotros, todo ser humano, a menos que vivan en una jungla muy lejos, todos nosotros por lo menos hemos oído de Jesús. Casi toda la raza sabe que Él es una persona histórica que ha vivido, que caminó en este mundo. Pero no es suficiente de solo saber que vivió. Y lo que yo creo que está diciendo Dios aquí a Moisés es esto: no es solo de mirar y ver, pero es de fijar tus ojos, fijar tu espíritu, mirar a esta asta y decir: Dios hizo esto para que yo pudiera ser sanado. Y me hago la pregunta, no lo puedo comprobar, pero me hago la pregunta: ¿cuántas personas por temor de sus vidas alzaron sus ojos, los pusieron en la serpiente de bronce y dijeron: Dios, perdóname, perdóname, sálvame, rescátame? No es la mirada casual de Jesús que nos sana. Es cuando fijamos la vista y decimos: wow, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que Dios te envió a que murieres por mí. Yo creo que tú te has levantado de los muertos. Entonces, Jesús, yo te pido
perdóname, sáname. Y cuando uno mira de esta manera, algo sucede. El poder y el efecto, las consecuencias de su cruz son aplicadas a nuestras vidas y corazones. Y de pronto somos perdonados, somos liberados del pecado. Vida eterna, la vida de la eternidad, la vida de Dios, entra en nosotros y nos transforma y nos hace diferentes. No es una mirada casual, es una mirada que dice, Él es. Y yo creo en el campamento de Israel había una sola cosa que podrían ver que les daría vida, y era la serpiente de bronce. Jesús es el único a quien podemos mirar que trae poder y eficacia. Dice 14 otra vez: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Yo creo que Jesús es levantado en dos maneras diferentes. Primero, en la cruz. ¿Saben ustedes que cuando crucificaron a alguien, tiraron la cruz en el suelo, y en el suelo en sí clavaron al malhechor a la cruz, y luego lo levantaron, y a la punta, ¡pum!, en un pozo, y luego estabilizaron? En esta manera Él fue levantado. Y ahí sufrió, ahí murió, hasta que dijo: consumado es. Pero hay otra manera en que el Hijo de Dios es levantado. Es cuando la iglesia, tú y yo, comenzamos a proclamar su nombre a los que no le conocen, y estamos diciéndole: mírenle a Él, en Él hay vida. Y entonces yo voy a terminar, porque si no van a mandar 2 o 3 que me van a bajar. No me lo han hecho todavía, es que me tienen temor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos sospechan que somos de este mundo, de la raza humana? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Somos del mundo. Cristo vino y fue ofrecido en la cruz del Calvario por la voluntad de Dios, el que nos ama. Y Jesús, quien se fue sin queja, voluntariamente, Él nos ama. Y entonces, sí, así, de tal manera amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Te hago una pregunta: ¿tienes vida eterna? ¿Has hallado la vida eterna? ¿Te gustaría heredar la vida eterna? Te voy a decir en dónde está. Está en Jesús. Y ahí está el amor de Dios para contigo, para conmigo, para con todos nosotros, los buenos, los malos y los feos. Él nos ama. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. No hay nada más dulce o delicioso al alma que esto, de contemplar y meditar en la gloria de Dios y Jesucristo. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, permítenos ver las glorias celestiales
reveladas en Él. Y Señor, si hay alguien aquí el día de hoy que la serpiente les está mordiendo, sienten que se van a morir en el desierto, están viviendo mucho dolor, yo pido, ayúdales en este momento de alzar sus ojos, pero no una mirada casual. Ayúdales a mí levantar su mirada y ver a tu Hijo y contemplarle y ver qué tan salvador es Jesús, para que su vida pudiera cambiar y entrarían en vida eterna. Gracias, Señor, y en tu nombre lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga.